Bienvenidos a Consentido. Hoy estamos nuevamente en Blue Tree, nuestra casa rica por muchos motivos, porque es súper acogedor este lugar y la comida es rica y el ambiente y las pláticas son ricas. Ya lo van a ver ustedes. Hoy vamos a conocer a Pablo Arroyo. Es un nombre muy importante cuando hablamos de animales, de veterinaria, de zoológico en Guatemala. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Bea, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado y platicar un poquito de lo que hago. Es la primera vez que tenemos a alguien que tiene una relación tan cercana con los animales, ¿sabes? Pues, es nuestra primera vez. Bueno. Contanos cómo empezaste. Cuando eras niño ya tenías un contacto, una comunicación natural con los animales. ¿Cómo creciste? ¿Creciste rodeado de animales? Sinceramente siempre me gustaron los animales, o sea, desde el punto de vista como cualquier niño que le gustan ratas, pericos, iguanas o perros, gatos, tuve muchos gatos y realmente pues siempre con un poquito de curiosidad por todas esas especies y siempre me llamaron la atención. Sinceramente no desde chiquito decía yo quiero ser veterinario porque mucha gente ahora que lo veo que es como un tópico de moda, especialmente por el cable y tantos programas muy bonitos que hay, ahí vienen muchos niños dicen yo quiero ser veterinario y yo no era así, pero de alguna manera salió. ¿Y qué pensabas que ibas a hacer cuando eras niño? Sinceramente, no tenía una como opción número uno, sino que al final yo creo que de niño nunca pensé en universidad y lo que uno quiere, ¿verdad? Como ahora pasa, ¿verdad? Porque creo que los papás ahora le dicen a los niños, mira, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Desde que tienen como 3 años. Sí, y tal vez por el decir de que hay algún tipo de apetencia por los animales, decís, bueno, este tal vez va a ser veterinario o a lo mejor biólogo o algo así, ¿verdad? Pero sinceramente no, la verdad es que incluso cuando salí del colegio dije yo, bueno, me gusta mucho la veterinaria, me llama la atención la veterinaria, pero también me gusta mucho lo que era como diseño industrial o cosas como esas y pues, algo muy diferente. Sí, bien diferente, sí. La verdad es que te digo que si volviera a retroceder o retrocedería, pues yo creo que tal vez me tiraría algo por ahí, porque me gusta mucho la veterinaria, hay muchas cosas que me encantan, que es lo que me apasiona y que realmente pues es por lo que lo mantiene uno vivo, pero de alguna manera hay muchas cosas que no son muy agradables, ¿verdad? Como cualquier situación, si vos le hablas a un doctor te va a decir lo mismo. Cosas tristes, cosas feas, cosas que definitivamente pues no es la idea de que uno esté y tienes que hacerlas, ¿verdad? O te pasan y... Que seguro, es para mí muy fácil verlo, es la mayor diferencia entre la veterinaria y el diseño industrial. Cuando estás hablando de diseño industrial estás siempre en contacto con cosas, claro, cosas que le van a servir a los seres humanos, pero cuando estás hablando de veterinaria son seres vivos. Se tiene pues generalizada la idea de que muchas de las personas que se dedican a trabajar con animales son personas más bien retraídas y un poco tímidas, que no les parece tan divertido o no resulta tan fácil para ellos como estar socializando con los seres humanos, que son bastante más complicados. ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Se aplica para ti? Pues te digo la verdad, es algo que va muy de la mano, porque sinceramente cuando nosotros trabajamos con animales, a menos que te dediques a animales exóticos, como en una época me dediqué o a veces lo hacemos, un zoológico o una colección o algo, pues tendrás que hablar con los dueños de la colección o con los encargados superiores o los que se encarguen del control de la exhibición o explotación. Pero en sí, si lo estás haciendo como en un hospital privado o en una práctica privada de animales pequeños, que es lo que yo hago, ves perros, gatos y pets exóticos, pero de casa, siempre quien nos lo trae son los dueños. Son las mamás, son los papás y realmente son seres humanos y tenés que pues, realmente trabajar mucho al dueño para que de alguna manera pues te comprenda el padecimiento, por ejemplo, de que tiene una mascota. Y sí, o sea, necesitamos trabajar mucho al dueño. Al final uno decía, bueno, es que la verdad es que los médicos humanos trabajan con humanos, entonces por eso me dedico a la veterinaria, porque trabajo con animales. Uf, menos mal, ¿verdad? Que no es así, entonces. Pero no es así, ¿no? Sí, en estos programas del cable que están de moda que mencionas, vemos mucho eso, que dicen, bueno, en la mascota, sobre todo si hablamos de perros y gatos, que son como los animales domésticos por excelencia, se parecen mucho a sus dueños y muchos de los problemas de conducta, etcétera, e incluso enfermedades,
tienen que ver con la actitud que tiene el dueño. Se vuelven como medio psicólogos ustedes, ¿no? Pues al final hay que hacerlo un poquito de todo. Como te repito, es complicado porque sí, definitivamente hay un dicho de decir todo perro, toda mascota se parece al dueño. Y sí existe una similitud en caracteres, en formas de ser, por ejemplo, condicionantes, en entorno donde viven. Hay personas que son muy hiperactivas, muy nerviosas y ves ahí al perro que está como loco en la sala de examen y al final dicen... Que no necesariamente tiene que ver con la raza, ¿o sí? A veces es es mucho de eso, pero es impresionante porque a veces tenés una raza muy eléctrica. Por ejemplo, tenés un Cocker Spaniel que es súper loco o un Schnauzer que puede ser loco o hiperactivo, pero ves a una persona muy pasiva y el perro es muy pasivo. O sea, que al final lo que yo siempre he dicho es los seres humanos pueden llegar a humanizar a las mascotas, ¿sí? Dependiendo cuál sea el índice o el nivel de trato y seguramente pues les van a transmitir eso y van a ser así. Lógicamente hay razas de razas, ¿verdad? Pero en general puede pasar y sí, o sea, regresando al tema, el ser humano o el hombre como dueño de la mascota tenés que lidiar con ellos un montón. Sí. Y bueno, estudiaste veterinaria, te decidiste por los animales, pero no fue que fuiste a sacar la licenciatura y listo. Vamos a llegar a los estudios que has tenido afuera, pero empecemos por Guatemala. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar veterinaria en Guatemala? Mira, yo venía de un colegio privado, sí, de un colegio bien, como le llamamos en nuestro medio. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Valle Verde, que es un colegio, pues, como te digo, muy colegio, porque ves que uno anda en un colegio un poco... Muy colegio, me gustó esa definición. Pues es la verdad. Y luego venís a San Carlos, que sinceramente no es una universidad privada, porque en Guatemala, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque deberían de haber más facultades de veterinaria, solo hay una. Y entonces, y no es porque San Carlos sea una mala universidad, al contrario, es una universidad muy buena y tiene mucha trayectoria, pues tantos años que tiene la carrera de existir, gente muy completa en la facultad, como no. Entonces venimos y... ¿No tenés como mucho donde elegir? No, por eso, no tenés donde elegir. Es, por ejemplo, como que estuvieras en México, tenés muchas facultades, estás en Europa, aunque hay países que no tienen tantas, pero hay. O en Estados Unidos, no digamos. Aquí en Guatemala, pues, no, solo está una, entonces era la única opción. Entré, ¿verdad? Incluso entré con un par de amigos del colegio. Y ahí fue donde hubo el desfase, porque, como te cuento, incluso ya me había inscrito en la carrera de diseño industrial, un par de meses creo que fui, medio iba, y paralelamente iba a veterinaria, que era en las mañanas, y realmente pues me quedé ahí. San Carlos, pues, como te hablo, el cambio de que San Carlos es como más libre, es muy, si quieres estudiar, vas a estudiar, y si no, pues igual no entras a las clases y nadie te va a estar diciendo, bueno, venga, entre porque le voy a tomar lista, como pasa en algunas universidades privadas. Te hiciste adulto, digamos, así como Sí. que hubo un choque ahí entre el colegio, Sí. donde te estaban preguntando si ya refaccionaste, a la universidad donde ni siquiera te estaban preguntando si ibas a entrar a clase. Sí. Realmente has estudiado muchísimo, es impresionante leer la cantidad de posgrados, de estudios de posgrado que has sacado. Ya vamos a platicar de eso y todo lo demás que ha hecho nuestro invitado de hoy en Consentido. No se muevan que ya regresamos. Recuerden que la ropa que ven que uso en Consentido 1850 la encuentran en Fashion Corner. Bienvenidos de regreso. Recuerden comentar el programa usando el hashtag en las redes sociales Consentido 1850 y verlo, compartirlo, darle play una y otra vez en 1850.tv. Hoy estamos platicando con Pablo Arroyo, un gran nombre con los animales. Cuando hablamos de animales en Guatemala tenemos que hablar de ti porque no solo te has dedicado a la veterinaria. Estudiaste veterinaria aquí en Guatemala, pero lo que decía antes del corte, tenés una cosa así de posgrados impresionante. Contanos un poquito a qué países has ido, porque fuiste a Estados Unidos y a países europeos también, y qué tipo de especializaciones te han interesado. Pues mira, te cuento. Yo me estudié en la carrera en San Carlos, como estábamos platicando hace un rato. En San Carlos no hay especialidades, no hay ningún tipo de, llamemos, campo que uno pueda, en esa época creo que todavía no hay,
bien establecidos, y en esa época menos. Entonces yo siempre dije, bueno, yo me voy a graduar de la universidad y definitivamente voy a hacer algo diferente, porque quería hacer algo diferente. No solo graduarme, poner mi clínica como siempre se hace y ya estuvo, sino que siempre quise hacer algo distinto. En el camino previo a graduarme hice unos contactos ahí con gente de la Universidad de Florida y en el departamento de vida silvestre, que siempre era ya venía desde que era estudiante en los últimos años, que me gustaba los animales silvestres. Y pues conseguí entrar en una especie de internship en la Universidad de Florida. Y ahí estuve casi un año en el departamento trabajando con animales raros, ¿verdad? Reptiles, pues todos mamíferos, y logré inmiscuirme en algunas rotaciones de animales pequeños. Entonces, básicamente eso me sirvió un montón para ampliar mi panorama mental profesional, porque si no creo que nos hubiéramos quedado en lo mismo. Y de ahí, pues por situaciones de vida propia, de familia, de relaciones y tantas cosas, regresé a Guatemala y ahí abrí mi hospital, mi mini clínica, porque era una clínica muy pequeña. Y de entonces, paralelamente me acuerdo, en esa época apliqué incluso a una beca para Australia cuando estaba en Estados Unidos, y me la otorgaron, pero lamentablemente no fue la beca completa, sino que había que pagarlo, pues la mitad del stipend o del scholarship, o la cuestión esta, por dinero propio no lo tenía. Entonces al final como que se echó abajo el proyecto de Australia. Y entonces, bueno, abrí mi clínica, empecé a trabajar y había que producir, porque uno tenía que pues, comer. Claro. Y entonces, de alguna forma, siempre tuve el apoyo de mi papá en un sentido, pero siempre fui un poquito como quererlo hacer yo todo solo, y así ha sido siempre. Y creo que pues, es algo que me ha caracterizado, creo yo. Y así vinieron las experiencias de posgrado. Luego, con esa misma experiencia de posgrado de diferentes áreas, especialmente ortopedia, fue la que fui a hacer a Estados Unidos, dermatología. Y luego pues encontré otras puertas que se abrieron en Europa de otra institución, que es la Escuela de Estudios Superiores Europea, que definitivamente es donde más hemos como ahondado, porque también a mí me gusta viajar y de alguna forma me ha servido para Sí, hacerlo. tienes cara de que te gusta viajar, de que te agarras una mochilona y te vas de viaje. Sí, siempre me ha Las gustado. especies exóticas, los animales pequeños, ha sido algo que te ha llamado la atención. ¿Qué opinión tenés de las personas que tienen especies exóticas o vida silvestre, digamos, vida salvaje como mascota? Me interesa mucho saber tu opinión. Pues sinceramente siempre me lo han preguntado, y pues como uno conoce o ha trabajado un poquito con ellas, es lindo tener un mapache bebé, sí, porque mucha gente, yo quiero tener un mapache bebé, o quiero tener un pisote bebé, o quiero tener, por lo regular, especies de la región que en la que la gente está expuesto. Pero sinceramente siempre lo hemos recomendado, incluso culebras, diferentes tipos de culebras, pues realmente es muy bonito en un sentido, si son muy bien manejadas y la gente es muy bien educada y sigue los lineamientos. Un reptil puede mantenerse en cautiverio porque no es gran manejo, pero yo siempre he pensado, a uno le gustaría vivir en una pecera. Exacto. O a uno le gustaría vivir en un patio, o a uno le gustaría vivir en una jaula de 2x2, no. Y realmente pues es cuando uno viaja y está en una selva, estamos en Petén, por ejemplo, y ves ahí aullando a los aulladores, a los monos araña o lo que sea, y después uno los ve en una jaulita. Dice, Ajá. bueno, al final no. Y aparte de eso, no solo por el principio, sino que por el hecho de que es difícil. Porque a veces, o sea, un mono o un pisote, un mapache chiquito puede ser muy dócil, pero después cuando madura sexualmente es una fiera. Son exóticos. ¿Tú cuál creerías que debería ser el motivo para tener una mascota? ¿Porque a mí me gusta el animal? ¿Porque yo quiero apretar algo peludito? ¿O porque yo voy a desarrollar una relación emocional con este animal? Y va a ser en ambas vías. Sinceramente, la mascota creo que debería de ser una parte básica de una familia y de cualquier persona. Lógicamente, si tiene el principio o la responsabilidad para poderla cuidar. Y no solo es darle agua, comida, cambiarle el arenero si es un gato, o un perro, bueno, le doy comida y agua y ahí lo dejo en un patio. Sino que dependiendo qué tipo de mascota es, así es como se tiene que comprometer el dueño o el ser humano a ¿cómo se llama?, a lidiar con ello.
porque sinceramente es el compromiso, ¿sí? Cual sea que sea, tiene que tener el compromiso de cuidarlo y pues mantenerlo de una forma adecuada, no solo porque le den comida y agua, sino que igualmente como un ser humano. O sea, Atención. un humano desde pequeño necesita vacunas, necesita ciertos suplementos, necesita cierta alimentación, necesita otro tipo de cosas. Y realmente eso es el principio. ¿Tú trabajaste o sigues trabajando con una asociación que colabora con animales animales, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo se llama? ¿Es el nombre exacto? Animales de pocos recursos. ¿Cómo Te es? cuento, nosotros estamos trabajando en la formación de esta asociación. Y se llama así, Se Animales... llama Mascotas sin Recursos. Mascotas sin recursos. Entonces, esta asociación, pues el existir de esta asociación, o lo que esperamos de ella, es ayudar a personas que no tienen los recursos para darle procedimientos de un buen nivel, como pasa a diario. A nosotros nos llaman cada fin de semana que encontraron un perro tirado por la calle y mire, quiero que lo venga a traer y usted lo ayuda. Y sinceramente, pues nosotros no tenemos ahorita esa entidad o esa personalidad jurídica, llamémosla, como una asociación. Estamos en eso, porque salió todo por el hecho de que aparecen estos casos. Y ya existen entidades que en teoría se encargan de esto y viven solo de eso. Y nosotros realmente somos un hospital con varias sucursales que somos privados y realmente nuestros costos son súper altos y mantenemos otra logística. Entonces no podemos echarnos al hombro este tipo de cosas, aunque lo hacemos. Porque realmente así calladitamente o muy bajo la mesa lo hacemos sin tener un perfil muy expuesto, porque realmente si no nos llenaríamos de animales. Y sinceramente eso es costoso porque las personas que lo hacen, incluso hay gente que lo hace muy ad honorem, ¿verdad? Que tiene tantos perros en su casa, ellos pueden decir lo que tanto cuesta, ¿verdad? Pero a la fecha creo que no hay una organización bien fundamentada y con los recursos bien definidos y bien direccionada para este tipo de procedimientos. Entonces estamos tratando de ver de qué manera podemos crear algo para poder ayudar. Incluso podría ser con agrupar a todas estas asociaciones y agrupaciones que ya existen, ¿no? Sí. Porque sí falta, hace muchísima falta, y también falta educación hacia los seres humanos de cómo tratar a los animales. Es muy interesante platicar con alguien que tiene una mente tan abierta por todo lo que ha estudiado, por todo lo que ha viajado y por las relaciones que tiene no solo con los seres humanos, sino con los animales también. Hoy estamos platicando con Pablo Arroyo, un gran nombre en la veterinaria de Guatemala. No se muevan, que ya regresamos en Consentido. Hoy en Consentido estamos platicando con Pablo Arroyo. Ya nos contó que de niño pues tuvo una infancia bastante tranquila, afortunada, llena de cariño. Esas palabras me las inventé, pero ¿es así? No necesariamente, pero sí, más o menos. Decidiste estudiar veterinaria aquí en Guatemala, saliste a buscar cómo más ampliar tu conocimiento, sobre todo porque hay muchísimo que aprender. Si de una sola especie podríamos aprender toda la vida, imagínate conociendo de tantas especies como tú conoces. Te sigues especializando, sigues estudiando porque te gusta salir, porque te gusta conocer gente, ámbitos que de otra manera no harías, y eres un empresario. Eso quiero tocar, porque te decía fuera de cámaras que a veces uno tiene una idea, tiene una pasión y logra hacerla, pero luego ¿cómo la vendo? Todos tenemos que vender lo que hacemos. Y tú tienes un hospital con sucursales, con clínicas que son sucursales que trabajan como un hospital de personas. No es más fácil la vida de un veterinario que la vida de un doctor, de un médico cirujano. ¿Cómo es trabajar 24/7 con diferentes sucursales? ¿Cómo funciona? Te cuento, tenemos el hospital de Zona 10, que es el hospital que trabaja 24/7, y tenemos varias sucursales que trabajan en diferentes sectores de la ciudad. Estamos un poco próximas y definitivamente es complicado, no es fácil por la logística interna de turnos y de tantas cosas, como bien lo decís, empresarialmente hablando, porque del aire no vivimos, y definitivamente es de coordinar todo esto, que es nuestro diario, ¿verdad? También tocaste un tema como muy importante, el hecho de que es
La carrera, sinceramente, no la vemos como una profesión, sino que la vemos como una vocación, al menos eso lo veo yo, y a todos los integrantes del staff, especialmente médico, todos los doctores que trabajamos, somos varios, y cada uno tiene el concepto bien puesto, y es lo que tratamos de inculcarle nosotros a nuestros clientes, que sinceramente pues esto es duro. Y tocaste otro tema también muy importante y muy claro, es cómo nos comparan a veces los doctores humanos con los veterinarios. Si uno hace, o si uno quisiera hacer la medicina veterinaria como se debe de hacer, te digo, es 10 veces o 20 veces más duro o más difícil que ser un médico humano. Y puedo tener yo aquí a 3 médicos humanos especialistas. Cacheteándote así, no digas eso. Con un montón de posgrados, doctorados o lo que quieran, pero yo los puedo poner en su lugar y les puedo decir, miren, discúlpenme, pero si usted hace bien la profesión de medicina veterinaria, es mucho más difícil. Tener un hospital que trabaje varias especies, no solo una, tener la logística, el equipo, las especialidades que necesita tener cada especie, no estando en un país donde existen ya especialidades, donde van a llegar a trabajar especialistas, como pasa en un hospital de humanos, eso es duro. Eso es complicado. Sí, yo creo que ahí es donde realmente está la complicación. ¿Y nunca has pensado, por ejemplo, que en unos años tener una clínica de gatos, una clínica de reptiles, una clínica de aves? No sé. Pues te digo, usualmente, o sea, eso es lo que hacemos ahorita. Hacemos un resumen de todo, ¿sí? Lamentablemente no tenemos la infraestructura como para poderlo hacer, que sería lo ideal, ni tampoco tenemos el mercado que nos va a dar de comer y nos va a dar la gasolina para seguir trabajando, como pasa en otros países donde viven, ¿qué te digo yo?, miles de millones de gentes en Europa o en Estados Unidos y pueden existir. Y aparte, la educación, que eso es creo que el pilar número 1, ¿verdad? El concepto de que yo voy a gastar lo mismo que gasto en mí, que voy a gastar en mi mascota. Ha cambiado, porque ha cambiado, pero de alguna forma, yo te lo digo, no es como pasa en otras culturas. Y esto es un Sí, problema. es que hay muchísimas personas que ven tener una mascota como, pero es que si todo el mundo tiene una mascota, ¿yo por qué no voy a tener? O sea, tener un perro, tener un chucho, es lo que hay que hacer. Aunque esté amarrado como una pita a un árbol y yo le dé una tortilla chuca de comer. Es que hay muchos perritos que así viven. ¿Y por qué tienes un perro? Porque tengo un perro. ¿Cómo no voy a tener un perro? ¿Cómo crees que se involucra el gobierno? Que sé que te encanta la política. El gobierno, porque yo creo que sí tiene mucho que ver con esta educación de la que hablas. Pues sinceramente el papel del gobierno sería fundamental para que realmente existieran leyes funcionales y apropiadas para que las mascotas tuvieran un lugar, bueno, los animales, no solo las mascotas, los animales en general, un lugar bien puesto. Hablando en exóticos, pues las áreas protegidas realmente sean áreas protegidas. Hablando de tenencia de animales exóticos, que cada quien tenga su licencia, por decir algo, o que tuviera un parámetro donde pudieran ellos mantenerlo sin tener que pasar cosas bajo de agua y cosas como estas que pasan en nuestros países. Y lógicamente mascotas de casa, ¿verdad? Que no sea una moda, sino que de alguna forma sea una responsabilidad, como pasa en otros países también, que si viene un perro lo sacan a pasear a una colonia muy bonita y va al baño, no limpian y después ahí se queda. El ornato, bien, gracias. Y sinceramente, pues lo que necesita acá es que hayan regulaciones y leyes para que estas cuestiones no sucedan, porque lo contrario no va a mejorar. Entonces, para eso servirían las leyes, ¿verdad? El tema es que la gente que las hace es otra historia. ¿Y crees que es válido eso de ponerle una licencia o una multa o un costo, una matrícula? Depende del tipo de perro que tengas para clasificado como perro bravo. Mira, puedes tener un chihuahua y te va a quitar los dedos. Exacto. Y puedes tener un Rottweiler de 150 libras y es un gatito inofensivo. O sea que primero la educación tiene que venir también a nuestros políticos, a cómo ven ellos mismos los animales, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay que darles una cápsula que los haga pensar. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en un zoológico, porque has trabajado en varios zoológicos, y las clínicas y los hospitales? ¿Cómo veo esto? Sinceramente, el zoológico para mí es románticamente idealista, ¿sí? Y las clínicas o el hospital es la realidad. Hay muchos defensores de animales que son antizoológicos. Exactamente. Sinceramente, los zoológicos para mí es una pena
porque como lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Los tenés, aunque sea un recinto muy lindo, muy bonito cosméticamente para el humano, pero no necesariamente para el que lo habita, ¿verdad? Los ecoparques es algo que se ha estado usando o se ha llevado a cabo en otras culturas con más evolución, y creo que eso es el giro que va a llevar a futuro todo este tipo de explotaciones. Siempre termino el programa con unas palabras. Para que tú me respondas de una manera rápida qué significan esas para ti. Yo sé que tú eres fan de Consentido y has visto el programa varias veces. La primera es una cosa súper lógica. Decime tus 2 animales favoritos. Los que me encantan es el tigre, sí, los felinos me gustan, sí, y los perros. Viajar. Vivir. Longevidad. Un regalo. Mascota. Es una compañía. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue interesante conocerte, como lo decíamos al principio del programa, eres el primer médico veterinario que tenemos por acá, además un empresario súper exitoso, y vamos a seguirte viendo con conceptos innovadores, seguramente como el que tienes con este Pet Café, que es para llevar a tu mascota y comer con tu mascota. No lo mismo, claramente, comida para ellos y comida para ustedes, pero seguramente vamos a seguir viéndote por ahí. Gracias por tu tiempo. Muy bien, muchas gracias. Sigan con la programación de 1850 y recuerden usar el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid.